Este programa lo destinaremos a hablar del cáncer. Es una condición que generalmente se asocia con malas noticias o con malos recuerdos. El cáncer en realidad no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades que tienen una característica en común: el crecimiento desmedido de las células. Las células son la mínima unidad funcional del cuerpo y cuando crecen de manera desmedida pueden comprometer la función de los órganos donde aparecen, los órganos cercanos o incluso órganos a distancia. Pueden causarnos la muerte si no los controlamos. Los cánceres son muy frecuentes a lo largo de nuestras vidas, pero sobre todo al final de ellas. Hay cánceres tan comunes que hay estrategias de salud pública para diagnosticarlos tempranamente. Esto suele hacerse en medicina preventiva, en medicina general o un médico familiar. Pero cuando ya se diagnostica un cáncer, lo más probable es que necesitemos de especialistas en el cáncer, los oncólogos médicos, los oncólogos quirúrgicos y también los especialistas que se encargan de cada tejido donde aparece. Al hablar de estadísticas, según el INEGI, el cáncer es la tercera causa de muerte en el país y en Veracruz. En 2021, en México, se registraron 90.123 defunciones debido a tumores malignos. En 2021, la Ciudad de México, Colima y Veracruz fueron las entidades con la tasa de defunción más alta por tumores malignos, y la metástasis es la principal causa de muerte por cáncer. El cáncer es un conjunto de padecimientos, porque no nada más se ubica en cierto órgano, sino se puede ubicar en cualquiera. Entonces es un conjunto de padecimientos en los cuales hay un cambio en la conformación, en la multiplicación y en la proliferación celular. Entonces, a diferencia de los tejidos normales, en los cuales hay proliferación, pero existe un control sobre la muerte celular y sobre las poblaciones celulares, en el cáncer no lo hay. Hay diferentes formas de clasificarlo de acuerdo a las formas de las células, que esa es una clasificación morfológica, de acuerdo a alteraciones intracelulares, que es una clasificación molecular. En oncología existen varias especialidades. Nosotros tenemos trabajamos en equipo, tenemos un grupo multidisciplinario. En México los hematólogos somos los especialistas encargados de ver cualquier cáncer que se derive de las células sanguíneas. El abordaje siempre tiene que ser multidisciplinario. Esto es bien importante. Habitualmente quien lleva la batuta para saber con quién o a dónde referir es el cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo es el que lleva como el procedimiento inicial. Nosotros, pues nuestro trabajo principalmente es a través de procedimientos quirúrgicos y sobre todo los abordajes tanto diagnósticos, terapéuticos y de vigilancia. Es decir, el paciente prácticamente está con nosotros de principio a fin. Desde que se hace el diagnóstico hasta que se encuentra en un proceso de vigilancia y que se encuentra ya libre de enfermedad. En ese ínter, muchos pacientes necesitan quimioterapia, por ejemplo, es el trabajo del oncólogo clínico. Nosotros como oncólogos médicos tratamos de forma farmacológica a un paciente con cáncer. Esto puede ser con quimioterapia, que es de lo más frecuente, hormonoterapia, terapia endocrina, terapia molecular y también podemos otorgar inmunoterapia. Otra rama de la oncología es la radioterapia. En ese caso hay especialistas que únicamente se dedican a hacer cálculos de dosis de radioterapia y siguen al paciente durante ese periodo de tiempo mientras se encuentra en radio. La radioterapia es un tratamiento que se basa en algo que se llaman radiaciones ionizantes. Son las mismas que se utilizan, por ejemplo, para las tomografías o para los rayos X, solo que son de mucho mayor potencia. Aceleran las partículas de radiación y las dirigimos hacia un sitio específico para, digámoslo de manera práctica, destruir células tumorales. Y también nos vamos a apoyar de nutrición y de psicología. Es muy importante también un tanatólogo para los pacientes con cáncer. Es un manejo multidisciplinario. Si nosotros lo abordamos solitos, no vamos a otorgarle la mejor atención al paciente. Y tenemos también cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no siempre son como considerados la última opción de tratamiento. A veces el acompañamiento de cuidados paliativos con un tratamiento activo para el cáncer se obtienen mejores resultados. Una vez que terminan tanto quimio como radio, nuevamente regresan con nosotros y continuamos el abordaje tanto de tratamiento como de vigilancia.
Siempre y cuando iniciemos el protocolo multidisciplinario, los resultados sí son muy satisfactorios y son muy buenos los resultados. Cuando los cánceres se diagnostican de manera temprana, el tratamiento es relativamente expedito y no es tan complicado. Se suelen requerir pocos recursos y el pronóstico es bueno. Cuando los diagnósticos son tardíos, como la mayor parte ocurre en nuestro país, cada vez se necesitan más especialistas, es más costoso, es más complicado. Es por eso que nosotros necesitamos especialistas. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico inicial se suele requerir de un cirujano oncólogo, que a veces toma una porción del cáncer o a veces lo quita del todo. Los que prescriben quimioterapia son los médicos oncólogos. La radioterapia se da por quienes son radioterapeutas. Además, puede ser que necesitemos de otros grupos de especialistas que son los que atacan cada cáncer en el sitio donde afecta. Si está en el cerebro, están los neurólogos; si está en el ojo, están los oftalmólogos; si está en la próstata, están los urólogos, etc. Todos estos especialistas tienen que trabajar en equipo para atender la enfermedad. En ocasiones se puede combinar cirugía o quimioterapia o radioterapia. En el caso de cirugía es el cirujano oncólogo. En el caso de quimioterapia, de cualquier cáncer que no esté asociado a la sangre, es el oncólogo médico. El cáncer asociado a la sangre lo va a tratar el hematólogo. Regularmente cuando llega un paciente ya con nosotros, ya viene con cierto avance o con un protocolo de estudio. Casi siempre ya vienen referidos de algún especialista, por ejemplo un ginecólogo, un cirujano general, un otorrino, que ya abordaron al paciente desde el principio respecto a determinado grupo de signos o síntomas. Tenemos que ver la edad del paciente, el peso del paciente, las comorbilidades, que en México son frecuentes, diabetes o hipertensión. Tenemos también que ver el paciente su estado funcional. De hecho, es el punto primordial para poder tratar a un paciente. La cirugía se puede utilizar de muchas maneras en oncología. La primera es en el diagnóstico. Por ejemplo, podemos tomar una biopsia, que es una muestra de tejido. Con eso el patólogo, que también es una parte muy importante de nuestro trabajo, el patólogo analiza el tejido al microscopio, nos da un diagnóstico y ese es el punto de partida para el tratamiento. Para hacer el procedimiento, pues siempre se tiene que contar con un reporte de patología. Eso es fundamental para el tratamiento del cáncer, porque eso nos orienta a definir si es cáncer o no. Eso es lo más importante, y de ahí tomar en consideración la extensión de la enfermedad. Es muy importante que el patólogo tenga una alta especialidad en patología oncológica, porque son quienes nos van a dar una clasificación adecuada del linfoma. Dependiendo del tipo de cáncer y de la extensión de la misma enfermedad, es el tratamiento que se va a otorgar. O sea, sí difiere mucho. Cualquier cáncer que se derive de células sanguíneas. Los podemos dividir en cáncer líquido de la sangre, como son leucemias, y cáncer sólido de la sangre, como puede ser linfoma, mieloma. La cirugía la podemos utilizar también para extirpar el tumor. La cirugía es la principal herramienta que tenemos a la fecha para erradicar tumores sólidos. ¿Sí? Es decir, ni la quimio ni la radio tienen un alto porcentaje como la cirugía. Los linfomas son los que llaman el cáncer del sistema linfático, pero se derivan de células sanguíneas. Los podemos clasificar en dos grupos grandes: linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es poco frecuente. El linfoma no Hodgkin es el que ocupa uno de los 10 primeros lugares a nivel mundial. Y se caracteriza por hacer crecer los ganglios, ocasiona fiebre, cansancio, sudoraciones, pérdida de peso. Es lo más frecuente que ocasiona. En cuanto a cirugía, tenemos algunas otras alternativas, como es una citorreducción, por ejemplo, que quiere decir que si un paciente tiene una gran cantidad de tumor, como por ejemplo en tumores de ovario, podemos entrar, revisar la cavidad abdominal y tratar de eliminar la mayor parte de tumor para dejarle a la quimio la parte restante. Leucemias las podemos igual clasificar en dos grandes grupos: leucemia aguda y leucemia crónica. Las leucemias crónicas tienen muy buen pronóstico. Por grupo etario cambia, pero en adultos sigue siendo pulmón, mama, cervicuterino, próstata, colon.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Cristina Ortiz León. En esta ocasión hablaremos acerca de la utilidad de un teléfono inteligente en el control de cáncer. Existen numerosas aplicaciones que se pueden utilizar de acuerdo al tipo de cáncer que se padece. En esta ocasión les hablaré de CáncerNet, una aplicación inteligente desarrollada por la Sociedad Oncológica Estadounidense que ha sido premiada con varios galardones. Una vez que ya la persona es diagnosticada con cáncer, ayuda a dosificar, ayuda a recordar la medicación que se tiene sobre el tratamiento de cáncer, además de recordar citas médicas. Y otra de las ventajas de esta aplicación es que mantiene informados a los seres queridos de la persona, así como a sus cuidadores. Y bueno, una vez más insisto que esto no sustituye la visita con un experto. Los avances tecnológicos para combatir los cánceres son muchos y siempre están avanzando cada vez más. Por ejemplo, el diagnóstico temprano cada vez es más efectivo. Piensen, por ejemplo, en el cáncer cervicouterino. La tecnología para diagnosticarlo tempranamente es cada vez mayor. Para el cáncer de estómago, para el cáncer de colon y para otros tipos de cánceres, incluso los hereditarios. Por otro lado, no todos los cánceres son lo mismo. El cáncer de colon ya se cura relativamente fácil. El cáncer de testículo, el cáncer de tiroides, algunas leucemias, algunos linfomas. La expectativa de vida es muy diferente dependiendo del cáncer que nos aqueje. Otro mito que hay que combatir es el que la quimioterapia es muy mala. La quimioterapia sí da muchos eventos adversos, pero no es lo mismo que era antes. Hay fármacos muy revolucionarios que causan menos eventos adversos, que se usan de manera más limitada o por periodos más cortos de tiempo. Y los fármacos adyuvantes para que den menos molestia cada vez son más efectivos. Cuando se hace una detección oportuna de cualquier cáncer, llamemos desde un cáncer de mama, un cáncer de piel, un cáncer de páncreas, en detección oportuna, detección temprana, los tratamientos facilitan que mi paciente tenga una supervivencia muchísimo mayor. Últimamente que se han cambiado la pirámide de sobrevivencia del cáncer, pues es hablar de curación dependiendo de la forma en que se aborde. Cada vez el tratamiento contra el cáncer es personalizado, de acuerdo al tipo de cáncer, de acuerdo a las mutaciones que tiene, vamos a estar eligiendo o combinando diferentes tratamientos. En la cirugía se ha avanzado mucho con la cirugía robótica, que eso también es importante, con mucho mayor precisión para hacer cortes. La quimioterapia pues es de lo más conocido o reconocido, y pues francamente no hay mucho que decir, son fármacos que se aplican para tratar un cáncer ya de un tiempo pues ya muy considerable, ¿cómo decirlo? Como que ya son terapias viejas, pero que siguen teniendo una utilidad todavía en estos días. Por ejemplo, en cáncer cervicouterino tenemos un rol mucho más radical con la radioterapia, o sea, es decir, vamos a llegar a la curación o el control del cáncer, principalmente con la radioterapia. La radioterapia sí ha tenido sus avances en cuanto a, pues hay un equipo que se llama CyberKnife, que es radiocirugía robótica, que también ayuda mucho a dar un tratamiento localizado. Muchas veces tenemos papel para control de dolor con la radioterapia, control de sangrados, control de otro tipo de síntomas neurológicos, control de metástasis o enfermedad dentro del cerebro. Tenemos muchos papeles en la radioterapia. La terapia endocrina va relacionada a aquellos padecimientos que tienen mucha influencia hormonal, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Esto para algunos tipos de pacientes muy específicos. En cáncer en general estamos utilizando medicamentos que se llaman blancos moleculares. Linfomas sí los utilizamos inmunoterapia, que lo que hacemos es utilizar el sistema inmunológico del paciente para que ataque las células cancerígenas. Lamentablemente la inmunoterapia es exageradamente costosa. Eso es digamos una limitante para poder otorgar el tratamiento de inmunoterapia. Habitualmente pues se otorga a pacientes en la institución pública o por otro lado
pacientes que tengan un seguro de gastos médicos. Es una enfermedad cara relativamente, aunque siempre hay una opción. Muchas veces a nuestros pacientes se les cierra el mundo de que dicen, es que no tengo esa cantidad. Bueno, hay muchísimas opciones. Está Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex. Entonces, en su mayoría se tienen tanto centros locales, estatales y nacionales donde el paciente se puede atender de una manera correcta. Nuestros pacientes ya tienen una carga emocional muy fuerte, un paciente oncológico. Entonces debemos ser muy cautelosos a la hora de tratar a estos pacientes, ser lo más empáticos posibles, lo más humano posibles, para pues, tener mejores resultados y no tener mayor problema con su carga emocional que ya llevan. A lo largo de este programa hemos visto cómo el diagnóstico de cáncer no es el fin de nuestras vidas ni una sentencia de muerte. No es un cazador al acecho que está revisando en qué momento nos equivocamos para atacar. Al contrario, es un grupo de enfermedades para la cual tenemos herramientas tecnológicas para diagnosticar a tiempo y tratar antes de que se expanda. Por otro lado, si tenemos el infortunio de tener un diagnóstico tardío, también hay herramientas y muy probablemente necesitemos de especialistas, subespecialistas, gente con gran conocimiento que tendrá que usar muchos más recursos, será más difícil, pero podremos resolver el problema. El cáncer no es lo que era antes y este programa se los demuestra.